Bien, entonces ahora vamos a hablar sobre lo que es el surgimiento del Estado-Nación en Europa y en América. Vamos a ver que van a tener sus diferencias, ¿ya? Porque históricamente, culturalmente, eran bien diferentes, ya eran territorios bien diferentes. Bien, entonces partamos con la definición de lo que es el Estado-Nación. Bien, entonces el Estado, ¿cierto? Tiene sus características. El Estado, como dice ahí, es una agrupación humana, ¿ya? Que tiene un territorio determinado y que tiene un cierto orden político, ¿ya? Eh, y la finalidad de cualquier Estado, ¿cierto? Esto está en la Constitución de Chile. Creo que en el primer artículo dice, el fin del Estado es garantizar el bien común, es decir, que todos los ciudadanos del Estado tengan un piso mínimo de bienestar, ¿cierto? Em, ahora, el concepto de nación hace relación con a esta agrupación humana, ¿ya? Pero esta agrupación humana tiene elementos comunes, ¿ya? Elementos característicos, ¿ya? Elementos políticos, culturales, lingüísticos, étnicos, históricos, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros pensamos en la nación chilena, ¿qué elementos característicos tiene o qué elementos comunes tiene? ¿Ya? Podríamos mencionar, hablamos español, ¿ya? Eh, También existen otros idiomas porque somos una sociedad mestiza, ¿ya? Quizás hay gente que puede hablar mapudungún también, ¿ya? O que habla Rapa Nui, ¿ya? Eh, Étnicamente, el chileno es mestizo, ¿ya? Somos una mezcla de etnias, ¿ya? Desde españoles, indígenas, alemanes algunos quizás, eh, palestinos, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Bien, y también tenemos una historia en común, una historia como chilenos, ¿cierto? Que partió con la independencia básicamente, una historia de un poco más de 200 años, que es bastante breve en realidad. Y aquí vamos a ver la diferencia con Europa, porque Europa va a tener eh, una nación mucho más antigua que la chilena. Nuestra nación nace con la independencia, no nace antes, ¿ya? Y por último, este concepto de nacionalismo, ¿ya? Que esta idea de que se exalta, es un sentimiento como que nosotros somos el mejor país de Chile, ¿cierto? Se exalta el sentimiento nacional. Entonces yo les da el ejemplo en clase de que, pucha, cuando juega un partido Chile, bueno, ahora no, pero antes, ¿cierto? Chuta, nos poníamos la camiseta, nos pintábamos la cara, viva Chile, viva Chile. Eso es un sentimiento nacionalista, ¿ya? Bien, ok. Y esta mezcla de conceptos nos lleva a lo que es el Estado-Nación. Bien, y aquí algunas imágenes características, ¿cierto? Eh, Como nosotros vemos estas imágenes y decimos, ah, esto es Chile. Vemos el escudo, Chile. Vemos la bandera, Chile. Vemos un huemul, Chile. Vemos un cóndor, Chile. Un copihue, Chile. ¿Ya? Nosotros lo relacionamos rápidamente. Y ahí hay un partido de la selección o gente, ahí se ve el nacionalismo, ¿cierto? En esa foto de un partido de fútbol. Bien, ahora los elementos de un Estado, esto es muy importante, ¿ya? Como yo les decía, en este caso, sigamos hablando de Chile, nuestro Estado tiene un territorio definido, ¿cierto? Que comienza en lo que es la región de Arica y Parinacota, ¿cierto? Nuestro límite norte, hasta lo que es el sur austral, ¿cierto? Región de Magallanes y la Antártica chilena. Y si nosotros vemos hacia el este, tenemos la cordillera de los Andes, esa es la definición, y al oeste tenemos el Océano Pacífico. Y también ahí agregamos algunas islas, ¿cierto? Como Rapa Nui, la isla de Juan Fernández, las Salas y Gómez, ¿cierto? Que son parte de nuestro territorio. Bien, la nación. Tenemos claro que nuestra nación tiene características, como yo expliqué recién, culturales, históricas, étnicas, lingüísticas comunes, ¿ya? La soberanía. La soberanía es básicamente eh, en quién radica el poder para gobernar, ¿ya? Nosotros tenemos muy claramente que en Chile nuestra soberanía es popular, es decir, lo tiene la gente. Y también un Estado tiene un gobierno, ¿ya? O una organización política definida, ¿bien? Por eso está la imagen ahí del presidente Boric, ¿cierto? Tenemos muy claro que somos una república democrática, ¿cierto? Es un régimen presidencial, ¿ya?
Tenemos una división de poderes bien clara, ¿cierto? Y eso es lo que nos caracteriza como Estado. Muy bien, sigamos. Y aquí vamos, aquí me gustaría detenerme. Primero, aquí vemos las diferencias entre Europa y América. Bien, en Europa vamos a ver que la nación eh, tiene, ya estaba construida históricamente, ya tenía mucho tiempo de creación la nación, ya tenían lenguajes comunes, tenían una historia común, existían religiones comunes, tenían tradiciones de siglos, ya. Pero en el caso de América, los países, o sea, la nación va a ser una construcción, ¿ya? O sea, se va a dar el proceso de independencia y había algo que tenía que unirnos, ¿ya? Y los criollos, quienes impulsaron este proceso de independencia, van a ser los que van a unir a la nación, ¿ya? Que era diversa, ¿ya? Habían criollos españoles, mestizos, indígenas, esclavos africanos, ¿ya? Éramos muy diversos étnicamente, ¿ya? Culturalmente en general. Bien, ahora respecto al Estado Nacional, lo único que tuvieron que hacer en Europa fue unir el territorio, ¿ya? Porque la gente ya tenía rasgos culturales comunes. Entonces, había solamente que unir el territorio. Entonces, ahí tenemos el caso de la unificación alemana, el caso de la unificación italiana, pero también se dio a través de otras formas, por ejemplo, de las revoluciones liberales del siglo XIX, ¿ya? Y también de algunas guerras de independencia, como el caso de Grecia, que se independizó de lo que era el Imperio Otomano. Bien, y en el caso de América, eh, bueno, vamos a tener varios problemas. Primero va a darse lo que fueron las guerras de independencia, ¿cierto? Y ya para construir el Estado-Nación, ya, aquí hay que hacer la diferencia. En América fue una construcción, ¿ya? Y vamos a ver que van a haber diferentes conflictos, ¿ya? Por ejemplo, nosotros vamos a tener la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, la guerra del Pacífico, vamos a tener que definir bien nuestros límites con nuestros vecinos y eso nos va a llevar a problemas. eh, los pueblos indígenas no van a querer ser parte del Estado-Nación chileno y se les va a tener que eh, unir a la fuerza, ¿cierto? Y ahí tenemos el llamado, eh, la llamada ocupación de la Araucanía, antes llamada pacificación de la Araucanía, que fue un conflicto sumamente violento en el que al pueblo mapuche se le unió a la fuerza al Estado-Nación chileno, ¿cierto? Y también van a haber diferencias políticas, ¿ya? Vamos a tener guerras civiles durante el siglo XIX, guerra entre los mismos chilenos por las diferencias políticas que ellos tenían, principalmente esta diferencia entre conservadores y liberales. Bien, y por último está lo que es el nacionalismo, ya que recordemos que va a ser un movimiento que va a exaltar este sentimiento nación, de la nación, ¿cierto? Eh, y acá en el caso de América se va a dar más bien cuando se enfrenta a los vecinos, ¿ya? La guerra del Pacífico va a ser sumamente popular, ¿ya? Mucha gente se va a enlistar en el ejército, ¿ya? Y ahí se sacó provecho de este sentimiento nacionalista. Bien, y eso es lo que podríamos hablar sobre la construcción del Estado-Nación y las diferencias que hubo entre Europa y América. Bien, nos vemos.